Estos son 5 preguntas de lo que está pasando en el proceso electoral de Estados Unidos, respondidas por Leonora Spurga. ¿Es normal que en el proceso electoral de Estados Unidos los resultados se tarden tanto? Sí puede ocurrir que tarden en entregar los resultados del proceso electoral de los Estados Unidos, y la razón es porque el proceso funciona distinto, especialmente en el contexto ahorita del COVID, porque en Estados Unidos siempre ha existido el voto por correo. En algunos estados es permitido por cualquier persona que quiera votar por correo, en otros era una vía excepcional para el voto que se le otorgaba a personas con discapacidad que no podían acceder al servicio, de personas mayores de 65 años. Pero en vista del COVID, a nivel nacional se permitió el voto vía correo en todos los estados y se promovió que en lugar de ir a las mesas electorales para prevenir contagios, que las personas votaran desde su casa. Entonces, a diferencia de otros procesos electorales, en este proceso electoral más de 60 millones de norteamericanos decidieron votar a través del voto por correo. Esto implica que en el día de la elección, obviamente existe el conteo de votos en las personas que votan en la sede, en las distintas sedes de voto de los distintos estados, pero también deben esperar a que los servicios de correo entreguen los votos de voto por correo a los grupos de conteo. Entonces aquí es donde se han presentado los retrasos, porque el servicio de correo no recibió ningún tipo de aumento de fondos para poder adaptarse a este proceso electoral, y ellos están trabajando con las herramientas que tenían disponibles para el momento. No hubo ningún proceso de preparación ni nada, como se pueden imaginar en un contexto tan irregular como el del COVID. Entonces, lamentablemente, en este proceso electoral vamos a tener que esperar un poco más de lo que usualmente se espera. Si la cantidad de votos que recibió Joe Biden es superior a la que recibió Donald Trump, ¿por qué no lo anuncian como presidente de una vez? El proceso electoral estadounidense es diferente de los procesos electorales de voto directo. Es un proceso electoral de voto indirecto. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona va a las urnas a votar, a pesar de que vota por un presidente, ese voto no se considera el voto directo de la elección del presidente, sino es un voto que luego se transmite a un delegado que es parte de lo que se llama el colegio de delegados, que debe votar por el presidente al que la mayoría de las personas en el estado donde se votó eligió. Entonces, por ejemplo, tú tienes un estado como Pensilvania, que tiene 20 delegados, y el candidato que reciba la mayor cantidad de votos en el estado de Pensilvania va a recibir el voto de esos 20 delegados en la elección del mes de diciembre, que allí es cuando, en esa elección de los colegios electorales, realmente se determina quién es presidente. Normalmente, el presidente se anuncia antes de la elección del colegio electoral porque, como se sabe cuál es la instrucción que se le da a los delegados, se puede predecir quién va a ser efectivamente el presidente de los Estados Unidos. La razón por la que Biden no se ha anunciado como el candidato ganador es porque, a pesar de que él tiene la mayoría de votos populares, todavía no tiene asegurado la mayoría de los votos de los delegados, porque no todos los estados han dado los resultados. En 48 de los 50 estados de los Estados Unidos, los votos de los delegados se determinan por el voto de la mayoría de las personas de ese estado. Entonces, si en el estado la mayoría vota por ese candidato, todos los delegados de ese estado deben votar por ese candidato. Pero en 2 estados, que son Nebraska y Maine, eso se divide por distritos, como por decirte municipios. Entonces, cada distrito tiene un delegado, entonces todos los de ese distrito votan por un candidato, el delegado de ese distrito vota por ese candidato, y esos 2 estados también tienen 2 delegados que lo que hacen es votar por el que obtenga la mayor cantidad de votos en todo el estado. Entonces, todos los delegados de los 50 estados son 538 en total. Entonces, para tener la victoria asegurada en los Estados Unidos, tú necesitas al menos 270 votos de delegado. Actualmente, Biden tiene 264. Es por eso que en el proceso electoral se está esperando los resultados de alguno de los 5 estados que faltan por dar resultados, porque con cualquiera de ellos, si Biden obtiene la victoria, aseguraría los 270 delegados que necesita. Una vez se defina quién es el candidato ganador y, por consecuencia, el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿cómo y cuándo es el proceso de elección del colegio electoral? Ok, una vez ocurre la elección popular, el colegio electoral debe reunirse en diciembre a hacer la elección oficial del presidente de los Estados Unidos. Esos 538 delegados teóricamente tienen el derecho a votar por cualquier candidato, más ellos tienen un mandato de votar por el candidato que se haya seleccionado en el estado. Entonces puede ocurrir el fenómeno de lo que se llama los faithless voters o los votadores sin fe. Es decir, ellos tienen una responsabilidad, una fe de cumplir
con el deber de votar por la persona a la que la mayoría de los electores del Estado eligieron, pero ellos pueden a la hora de la verdad votar por otra persona. Un claro ejemplo de esto fue la elección del 2016, la elección entre Donald Trump y Hillary Clinton. Ocurrió un fenómeno donde hubo votos de delegados sin fe para ambos candidatos. Entonces, a pesar de que se le había dado la instrucción de que tenían que votar por Donald Trump o de que tenían que votar por Hillary Clinton, ellos decidieron votar por otras personas del mismo partido. Entonces es un fenómeno muy interesante porque no es que votan por el opositor, no es decir que un delegado que tiene el deber de votar por Hillary Clinton, por ejemplo, va a votar por Donald Trump. No, ese delegado decidió votar, por ejemplo, por Colin Powell, que ni siquiera era un candidato que se estaba presentando, pero es un miembro del Partido Demócrata. Lo que hacen los delegados en ese momento es expresar que no están de acuerdo con la candidatura del candidato para el partido, pero a la hora de la verdad te quita votos de delegado en el conteo de la presidencia. Es decir, ese voto se vuelve un voto inválido. ¿Qué ocurriría si un delegado de estos estados que están en disputa vota por alguien que no eligió las mayorías? Que pueden estar sujetos a sanciones. En algunos estados ni siquiera existe la posibilidad, puesto que las leyes estadales prohíben lo que se llama el voto sin fe. Entonces, cuando el delegado decide no votar por el candidato y votar por otro miembro del partido, por ejemplo, puede ocurrir una de dos cosas. O el partido le va a exigir a la persona, repite el voto y vota por el candidato por el que tenías que votar. O si la persona se niega, pueden simplemente destituir a la persona como delegado y nombrar a otro delegado que efectivamente va a dar el voto. Y esa persona va a ser sujeto a las sanciones que tenga la ley de ese específico estado. Hay otros estados que sí lo permiten. Además, cuando un delegado no cumple con el voto que él tiene el deber de dar, hay consecuencias. Pueden ser consecuencias penales, en algunos estados son susceptibles a multas, en otros estados pueden ir presos y también, obviamente, ellos son miembros del partido del candidato por el cual debían votar. Entonces, ellos también pueden ser censurados o sancionados por su partido y no se les permitiría, por ejemplo, continuar militando o participando en procesos políticos para el partido. ¿Cómo funcionan y cómo afectan las demandas que ha introducido Donald Trump en los estados en disputa en torno al resultado final de las elecciones en Estados Unidos? Él va a introducir la demanda en las cortes estadales. Las cortes estadales luego van a evaluar la evidencia que está presentando y las denuncias y va a determinar si efectivamente consideran que son suficientes para ir a un procedimiento electoral judicial. En ese procedimiento judicial pueden ocurrir varias cosas. Si deciden otorgar el procedimiento judicial, se pueden establecer medidas cautelares que impiden la elección, o sea, que proceda el proceso de elección de los delegados para la presidencia hasta tanto no se determine si efectivamente hubo fraude o no y si se tiene que repetir la elección o recontar los votos. Entonces, esa es una posibilidad. Si se le niegan la solicitud, los tribunales, porque dicen que no hay suficiente evidencia o que la solicitud no cumple con los requerimientos, él puede apelar esa decisión dentro del sistema estadal y podría incluso ir a la Corte Suprema Estadal. Para llegar a la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, él primero tendría que acabar toda la vía de las Cortes Estadales, salvo que haya una violación a un derecho constitucional, que ahí podría haber un procedimiento que pudiesen tratar de interponer ya a nivel federal. Y también está evidentemente el factor de la diferencia de votos. Es más probable que en estados donde haya un margen de diferencia de votos muy pequeño, que podría alterarse el resultado por votos perdidos o algún tipo de inconveniente electoral, otorguen el procedimiento que en estados donde la diferencia de votos haya sido considerable. Porque el margen de error o los votos que pudieron haberse visto afectados muy probablemente no sea suficiente para alterar el resultado. Después que se disipen todas las dudas en torno al reconteo de votos y se decida quién ganó el voto popular, entonces el Colegio Electoral de Estados Unidos se va a reunir a mediados de diciembre para decidir quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Es allí cuando vamos a conocer el nombre de la persona que va a ocupar el cargo en la Casa Blanca en Washington por los próximos 4 años.